Cuando, por ejemplo, cuando, es como decir, cuando los niños, las personas, cuando los pactan con entidades demoníacas, existen una chorrada o diferentes entidades demoníacas, o sea, por ejemplo, un espíritu demoníaco es uno, amén. Por ejemplo, los santeros, los paleros que tienen a Yemayá, a Oshuma, Oshun, la Virgen de la Caridad. O sea, hay unas cuantas variedad, diversidad de entidades demoníacas que reciben un nombre y que tienen como sus gustos, sus cosas específicas. Por ejemplo, nosotros como personas nos representamos con gusto. Por ejemplo, me gusta el color rosado, un ejemplo, cosas así, gustos, preferencias, ¿amén? Y formas de pensar. Eso también lo caracterizan a los demonios. Los demonios tienen de acuerdo a la entidad demoníaca, van a tener como sus gustos, o sea que van a ocasionar en las personas un gustar. También entendemos que cuando ellos se quieren representar, darse a conocer o que permanezcamos, le sirvamos a esa entidad demoníaca, van a caracterizarse con diferentes colores. Por eso a los santeros, paleros, toda esa gente, cuando se inician en su iniciación, para ellos recibir ese espíritu, someterse a ese espíritu, trabajar para ese espíritu, se visten de diferentes colores o se adhieren o tienen prendas, objetos naturales, pero que le hicieron una iniciación con esa entidad demoníaca de acuerdo a cómo se represente. Por ejemplo, el espíritu de odio debe tener su gusto específico, pero sí lo que entendemos del espíritu de odio, que tiene una forma de pensar, que son pensamientos de odio. Amén. El espíritu que tiene que ver con de idolatría es de lo de nos hace sentir un gustar, la idolatría, un gustar tener esas cosas como un amar. No es un amor verdadero, es un amar a los ídolos y todas esas cosas. Y entonces produce, cuando nos iniciamos con ello, al nosotros practicar esas cosas, amén, todo ese tipo de práctica de pecado, le abrimos nuestro corazón a esos espíritus, se nos hace una iniciación y entran en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando yo no sé en qué momento fue que yo recibí el espíritu de muerte, cuando yo me inicié, no es algo, mucha gente no hace esas cosas conscientemente, sino que ya tú el día que tú practicaste, por ejemplo, por obra el adulterio, ya tú hiciste una iniciación con el espíritu de adulterio. Ya le abriste tu corazón, le dijiste, ven a vivir a mi cuerpo, porque practicaste un día, tú tuviste la sugerencia, la pequeña incitación, y luego de eso, de tú ejecutar, cumplir con eso, esa práctica de pecado, te entró en ti, hiciste una iniciación, y luego empezaste a sentir más incitación hacia adulterar constantemente, amén, porque ya te pactaste, hiciste un pacto con ese espíritu, amén, va entendiendo cómo es. Por ejemplo, yo estaba diciendo eso por qué razón, porque por ejemplo, en mí, yo me había iniciado así conscientemente, no fue que yo dije, ven espíritu de muerte, entra en mi cuerpo, porque nadie conscientemente, sabiendo que los demonios ocasionan tantas cosas y que los del diablo, no le dicen ven diablo, ¿no? Es una cosa como inconscientemente o subconscientemente. Yo no sé en qué momento fue que yo recibí el espíritu de muerte dentro de mi cuerpo, no sé por qué práctica, si fue viendo qué cosa, practicando tal cosa, no sé, pero me acuerdo que ya yo tenía dentro de mí eso que me atraía a esas cosas. A mí siempre me acuerdo de lo que más me acuerdo, porque yo veía muchas películas de terror y me encantaban las películas de terror y tenía un gustar y una incitación de las de demonios, y cada vez que yo veía eso eran puertas, le daba el permiso, vengan, entren a mi cuerpo, y entraban en mi cuerpo esos espíritus demoníacos. Por tal, la película del Aro 2 es, por ejemplo, y testimonio, es una película que contiene espíritus demoníacos. Eso que usted ve, las personas se están haciendo uno con el diablo, se están haciendo uno con su reino, y están manifestando por la vía del monte del arte y de las comunicaciones, que incitar a la gente a que les guste eso, a que entren, al ver eso, ya tú estás practicando, ya tú estás haciéndote partícipe de ello. Y me acuerdo, y más que después te pones a practicar eso, no, yo también voy a hacer eso mismo, la toco uno en el espejo, y tú esa historia estás invocando a los demonios. Cuando uno hace eso inconscientemente, uno invoca a los demonios. Es como, por ejemplo, y ya al invocarlo, es como, ven, te doy la bienvenida, y entran al cuerpo. Entonces empiezan a entrar al cuerpo un sinnúmero de demonios.
así, ya sea que te dormiste un momento o que de momento sentiste como que algo, ¡pah! Y no te percataste porque fue algo espiritual, una vía de cómo entraron a tu cuerpo. Por ejemplo, los niños, hay un juego que acá en Cuba muchas veces se ha practicado, que juegan al zum zum de la carabela, tararana, eso. Inconscientemente, los niños están invocando esa entidad demoníaca y la carabela simboliza la muerte. Y al tú a practicar eso, inconscientemente en lo que estás haciendo, te estás iniciando con ese espíritu, estás dándole la bienvenida a tu cuerpo y están entrando en ti y luego te empiezan a influenciar. Sin uno darse cuenta de momento, en un desconocimiento, no sé qué, así pasa. Y luego que yo no sé qué fue lo que es, porque yo me acuerdo que yo, después que vi luego la película de la Ouija, Diana fue incitada, influenciada la mente. Y vea yo que casi todo lo que me influenciaba yo me ponía a practicar todo tipo de cosas. Jugué a la Ouija varias veces y luego por ya yo practicar eso, ya yo vi, me hice copartícipe, recibí su espíritu dentro de mí y empezaron a incitarme por dentro a que yo practicara eso, a lo ejecutara y luego me entraban más demonios. Amén. Y eso, hay una cantidad de espíritus que ocasionan muchas cosas en la humanidad que para entender todo eso, que el Señor nos abre el entendimiento, nos abre la biblioteca celestial de cada información, de cada cosa para poder comprender. Pero hubo un momento que yo ya acá jugando el juego del wow, cuando yo jugaba el juego del wow, lo que más me incitaba porque los espíritus producen un gustar. Los espíritus cuando entran en nuestro cuerpo producen un gustar, un atractivo, una atracción. Por ejemplo, hay personas que vemos que no les gusta hacerse huecos en el cuerpo. Ay, no, el piercing ahí en la nariz, no, en el ombligo, no. Vemos que no tienen ese gustar. Pero entonces ahora yo desconozco qué entidad demoníaca es que hay en esas personas que les produce en ellos el gustarle eso hasta el punto de hacerse orificio por donde quiera. Porque hay gente que de verdad luego que ya se hace un orificio en el cuerpo, ya le dio la bienvenida a esa entidad demoníaca. Porque eso es lastimarte el cuerpo, eso es pecado. Tú lastimarte el cuerpo, dañarte el cuerpo, de hacerte tatuajes, acupuntura y toda esa historia, ya tú estás practicando algo del diablo, estás iniciándote con un espíritu demoníaco, estás no cumpliendo con lo que dice el Señor de amar y cuidar nuestro cuerpo, lastimarlo nosotros mismos. Eso tiene que ver con entidades demoníacas. El Señor nunca dijo, pásate por arriba los clavos, ni los vidrios, no. Eso tiene que ver con una entidad demoníaca que produce un placer, o sea, un gustar, que tiene un nombre específico. Luego que la persona recibió eso dentro, es incitada a eso y luego ya al practicarlo ya es como se somete a esa entidad demoníaca. Entonces, hay diferencias y diferencias en el reino de miles de cosas. Ahora, con respecto a eso, lo del tatuaje de que le decía, cuando yo ya acá, recordándome, yo empecé a jugar el juego del WoW y lo que más me atraía a mí era el de los perfiles de los jugadores, era el caballero de la muerte, el de la muerte, ¿ves? Ya tenía ese gustar, esa incitación, esa atracción hacia esa entidad, porque estaba dentro de mí, me había iniciado, no sé en qué momento fue, ni cómo fue exactamente, con ese espíritu de muerte, que ya me atraía esas cosas. Y luego de tantos tatuajes, o sea, de que tantos diseños de tatuajes que existen, el que me venía a mí esa incitación de que me gustaba era el del beso con una carabela, en vez de un beso con un corazoncito bonito. No, y yo sentía la atracción. El diablo dentro de mí me estaba incitando para yo en desconocimiento pactarme y que ese espíritu hubiera pactado, sellado conmigo, y fue el que yo me hice en una parte de mi cuerpo, el beso con la carabela, el espíritu de muerte ya. O sea que cuando el diablo dijera, ven, ya yo tengo a esa persona pactada con el espíritu de muerte. Cuando te saque la tarjeta roja por todos los pecados que has cometido, te voy a traer sobre ti pensamientos de suicidio, te voy a atormentar hasta el punto, te voy a atormentar tu mente de que vas a querer quitarte la vida y te voy a usar a ti mismo para que te des muerte, y mi cuenta se van a dar que tienes un espíritu dentro que se llama espíritu de suicidio, espíritu de muerte, y porque tú practicaste eso, te pactaste con esa entidad de mi ejército, del reino del diablo, yo te puedo influenciar. Y entonces me acuerdo que yo me la vi también así. Por esa gracia fue un día porque yo me la vi así, con esa historia que me incitaba fuertemente. Yo me postraba, Señor, que sabía que en mí algo me hacía que era el Señor obrando para que fuera salva de que era con ese espíritu, porque todavía ni liberación me habían hecho. Yo me postraba y demás y demás. Y entonces luego de ese acontecimiento, así como que se empieza la iniciación con diferentes entidades demoníacas que nos producen muchos gustares, por ejemplo, el cambio de luz en las personas. Eso también tiene que ver con entidades. Hay gustos
que pueden existir en nosotros como personas, amén, pero ya de identificar entidades demoníacas, por ejemplo, ya los hombres cuando quieren transformarse y ser como las mujeres, ya hay entidades demoníacas dentro de las personas que le están produciendo un gustar y traer un cambio de diseño. Los hombres cuando ya quieren ponerse como mujeres porque ya dentro de sí adquirieron esos espíritus y le están produciendo un gustar vestirse desde niños. Hay niños que se ponen zapatos de mujer, que les gusta estar en eso porque ya tienen algo dentro, ya fueron iniciados, heredaron algo espiritualmente de sus papás o en un momento determinado pasó eso. Entonces ciertamente el Señor está trayendo luz en la tierra, está trayendo entendimiento para entender cómo el diablo nos modifica la forma de pensar. Si ya tienes un espíritu, por ejemplo, de fornicación dentro, ya vas a querer adulterar, o sea, fornicar y adulterar, porque es simplemente, y cuando los espíritus son retirados de nuestro cuerpo, esa de continuo pensamiento en nuestras cabezas es quitado, tenemos más paz en la cabeza, tenemos más paz en el cuerpo, porque ese espíritu que nos incitaba ahí es retirado. Por ejemplo, hay un testimonio que yo escuché de un hombre en el ministerio de allá de Guillermo Maldonado, nuestro hermano en guerra, general Guillermo, que me acuerdo que él decía que hubo un día que él tenía a su niña y amaba a su niña, que venía una chorreada de pensamientos sobre él para que matara a la niña, y el Señor, y era ahí que lo estaba el diablo incitando, le había entrado a su cuerpo. Por eso vemos que el diablo logra matar gente a través de nosotros mismos y muchas veces nos culpamos entre nosotros y es el diablo con esas entidades. Y dice que al otro día, esa noche, que no pudo dormir porque lo estaban ahí desquiciando para que matara a su hija y amaba a su hija. Y al otro día vino alguien, el Señor dispuso a alguien, el Señor estaba viendo la condición del hombre, estaba viendo lo que estaba pasando y no permitió que la vida de la niña fuera quitada, mucho menos que usaran a ese hombre. Llegó a la casa, fue algo de eso, le tocó la puerta, ahí recibió al Señor, algo de eso, o sea que fue libertado. Enseguida el Señor dispuso un hijo, oye tú que vives ahí cerca, que vive cerca, que es hijo ya, mira, ya yo de allá arriba del cielo te veo, aquel que está en esa casa pensando que se va a hacer no sé qué cosa, suicidar. Espérate, yo de aquí tengo el control de tu vida. Tengo uno acá, le voy a poner en el corazón el querer y el hacer vida allá. Vamos, corre que te veo. Y es el Señor libertándote, es el Señor salvándote, amén. Y así es como el Señor obra muchas veces. Por eso Él necesita hijos en cada territorio. Porque, por ejemplo, uno que vive en otra provincia, no le va a dar el tiempo, un ejemplo, del que el Señor use a aquella persona para llegar a ti. Amén. Va a usar al mismo vecino, al mismo pecador que tiene un buen corazón, va a usar a esa persona, amén. Y al que tenga el corazón más duro, le hablando el corazón. Y eso lo hace el Señor, amén, porque está velando por ti, está cuidándote a ti, porque quieres que seas salvo, amén, y que tengas un entendimiento de cómo operan todas las entidades demoníacas, todos los estragos que están haciendo, ciertamente. Ya cuando te entran un sinnúmero de espíritus dentro. Por ejemplo, yo creo que yo antes, cuando yo estaba más santa, que yo no había fornicado nada todavía, yo no tenía incitación de adulterio, o sea, de adulterar, no. Luego de que ya yo forniqué, no sé si fue que ya yo recibí eso por el contacto sexual o por ver ya después, ya siendo joven, ver esas novelas y demás, esas puertas que uno le abre, ay, me viste, te entré, me diste la bienvenida, me inicié contigo y tú eras ahí. Y entonces luego de eso, ya después tuve la incitación de querer adulterar y nada, me dije, está bien, voy a hacer eso, en la probadera, vamos a probar, y ya después ya, dentro del espíritu y después dentro del gustar. Y luego de si no adulterabas, no estabas tranquilo, porque ciertamente había algo por dentro que nos desquiciaba hacer cosas, amén. Y entonces nada que en Cristo no se resuelva, nada que el Señor no liberte,